no es para mí un simple enunciado, sino una realidad necesaria para que el país pueda encontrarse con el progreso y con el desarrollo. Buenos estudiantes, buenos profesores, ambientes educativos de excelencia serán el camino para cambiar el Ecuador algún día. Que las universidades que no ofrecen excelencia no tienen justificación para ofrecer formación, investigación, no cabe la menor duda. El procedimiento adoptado es indudablemente motivo de debate. El asambleísta Moncayo, en su intervención, hizo notar que si se quería cerrar a las universidades llamadas por algunos de garage, la vía no fue la adecuada. Primero se debió haberlas intervenido y luego de la intervención el cierre. Sin embargo, de un plumazo fueron cerradas y esta ley fundamentalmente trata de que en el ámbito legislativo y jurídico quede completamente arreglado y legitimado un problema complejo. Es verdad, como decía el asambleísta Abad, que de los 38.000 estudiantes que estuvieron en esas universidades, cerca de 15.000 han logrado titularse, pero un buen número no se tituló, no pudo acceder a la educación y en definitiva resultó perjudicado. Desde mi punto de vista, con el cierre de esas universidades se vulneró el derecho al debido proceso, porque el paso previo para el cierre debió haber sido la intervención. Si tan malas eran esas universidades, ¿por qué no se siguió un proceso pausado de la intervención antes de llegar finalmente al cierre que ha tenido, debamos reconocerlo, circunstancias dolorosas para estudiantes, para promotores, para profesores e inclusive para los propios organismos públicos que no han tenido los recursos necesarios para afrontar este gravísimo problema? Se establece en la ley que discutimos, entre otras cosas que son inconstitucionales, la extinción de cualquier acreencia que pueda tener una parte vinculada con estas universidades. El solo hecho de ser parte vinculada le hace perder la posibilidad de cobrar a la universidad en algún momento. Y si la deuda es legal y legítima, ¿por qué se puede declarar extinguida? Tal vez lo correcto sería que en el orden de prelación se les ubique en el último puesto, pero no la extinción de pleno derecho de cualquier acreencia que pudiera tener una parte vinculada. Porque si así se resuelve, estaría estableciéndose una discriminación contra aquellos que, posiblemente, siendo parte vinculada, tienen una creencia completamente legítima. También preocupa el hecho, señores legisladores, que con esta ley, universidades privadas con algún financiamiento público, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, van a tener que explicar a estos organismos públicos, inclusive el alcance del régimen salarial. Cuando se aprobó el Código Ingenios, se incorporó una reforma amplia a la Ley Orgánica de Educación Superior que prácticamente colocó en una posición de altísima dificultad a las universidades privadas, porque bajo la figura de partes relacionadas se les cerró completamente el ámbito de operación. Con esta ley, que debería abordar única y exclusivamente la situación de las universidades que están por extinguirse, resulta que se le da un manotazo a la educación privada del país que tiene financiamiento estatal. En las disposiciones reformatorias finales se dice, por ejemplo, que universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por el solo hecho de recibir una asignación estatal, ya no podrá regular libremente, de conformidad con el Código del Trabajo, las remuneraciones de sus servidores, empleados y docentes. Si están sometidos al Código del Trabajo, ¿por qué razón se establece ese condicionamiento bajo el argumento de que recibe
una asignación estatal. Todos sabemos que esas asignaciones estatales no sirven para financiar los sueldos de los empleados, trabajadores y profesores. Esas asignaciones están dirigidas a becas, no solo para estudiantes, también becas para docencia e investigación. Y resulta que por el hecho de recibir esa asignación, estas universidades no van a poder regular el régimen de remuneraciones de conformidad con el Código del Trabajo al que están sometidos sus empleados, sus servidores y trabajadores. Es inconstitucional, una vez más, esta disposición que consta en la ley que estamos debatiendo, porque altera completamente la autonomía laboral y administrativa de universidades privadas que reciben financiamiento público. Pero lo grave también, señores legisladores, es que estas subvenciones que ahora sirven para estudiantes y para docencia e investigación se van a circunscribir exclusivamente a los estudiantes subvencionados, dejándose a un lado la investigación y la docencia, que también necesita de recursos adicionales para que pueda desarrollarse a plenitud en beneficio del desarrollo ecuatoriano. Considero entonces que esta ley, que podría haber sido útil para poder cerrar definitivamente este proceso, al final genera una serie de daños colaterales contra aquellos que figuran como partes vinculadas de las universidades que se extinguen, o en el caso de las universidades privadas que reciben subvención, para que no puedan, dentro de estas universidades, establecer el régimen de remuneraciones libre que puede ser establecido de conformidad con el Código de Trabajo. Por ello, señores legisladores, esta ley no puede aprobarse en los términos en los que ha sido presentada. Y algo más, de manera explícita se dice que aquellas universidades que existen y funcionan en el país bajo convenios internacionales, como la Universidad Andina Simón Bolívar, y entiendo que la Flaxo, están obligadas a repatriar los fondos y recursos que puedan tener en cuentas internacionales de manera inmediata. Si bien podría parecer sensata la norma, deberíamos preguntarnos por qué razón estas universidades tienen recursos fuera del país. Un ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y el actual rector, entiendo, explicaron con suficiencia que necesitan que esos fondos estén allí porque dentro de los convenios tienen que hacer una serie de pagos por investigación, por funcionamiento inclusive de los intercambios de fondos bibliográficos y otros gastos más. Que todo retorne al país va a ocasionar un perjuicio al funcionamiento de esas universidades, y que retorne no a un banco privado, sino a la banca pública. Me parece que las medidas que se están tomando son medidas tan radicales que en lugar de generar beneficios a universidades que funcionan bien, van a ocasionarles una serie de males. Esa es la razón entonces, señores legisladores, por las que expreso mis reparos a este proyecto y solicito que en lugar de votarse el proyecto hoy, se lo haga otro día, y que el presidente de la comisión, un hombre tolerante, sensible, que conoce de la educación, elimine estas normas que tanto daño van a hacer, especialmente a personas que de buena fe pudieron haber contratado con las universidades que se extinguen, y también con la operación misma de universidades privadas que reciben subvención estatal, y las otras, como la Andina Simón Bolívar, la Flaxo, que operan bajo convenios internacionales. Muchas gracias.